Hello, everybody. We are just waiting for people to join our session. Buenos días a todo el mundo. Estamos esperando que todo el mundo entre en la sesión entre en la llamada de este webinario y vamos a empezar en breve. I think the room is starting to fill up now. We have quite a number of participants. We have over 50 participants already. Vale, se empieza a llenar la sala. Tenemos ya más de 50 participantes. Voy a empezar la presentación. Me llamo Judith Ichman y soy una de las coordinadoras de la red RIPES, de la Red Intercontinental por la Promoción de la Economía Social y Solidaria. Este webinario está organizado por RIPES, pero también por la Grupo de Tareas de Naciones Unidas por la Economía Social y Solidaria, EES. El tema de este webinario es reconstruir mejor y cómo la economía social y solidaria nos puede ayudar a hacerlo. Entre todos los elementos que se han puesto de manifiesto en los últimos años, en particular la conferencia sobre la conferencia del trabajo internacional sobre el reconocimiento del trabajo digno y las iniciativas del secretario general de Naciones Unidas, perdón, el sonido nos llega de forma un poco intermitente. Tenemos que abrir un debate en el que las distintas crisis interconectadas son un aspecto muy importante. No sé si el primer orador, el primer relato, me parece que voy a pasar la palabra a Valentina. Creo que el primer ponente no está todavía, y así que le paso la palabra a Valentina, que es responsable de mucho del trabajo entre bastidores de esta iniciativa y ha estado trabajando en la agencia, en la grupo de tareas interagencia EES durante muchos años. Ha trabajado sobre la economía social y solidaria y el trabajo digno, y también está al tanto de los últimos desarrollos sobre la resolución de Naciones Unidas. Buenas tardes a todo el mundo. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar sobre la resolución y el debate que ha tenido lugar durante la conferencia internacional sobre el trabajo, y veo a muchas caras conocidas. La
Conferencia Internacional del Trabajo es el evento más importante de la OIT, que ha reunido 87 entidades entre gobiernos y organizaciones de trabajadores. Es la primera vez que se habla en este foro de la economía social y solidaria. Es también la primera vez que se habla en un foro de alto nivel como este de Naciones Unidas. Esto ha sido una oportunidad para subrayar el vínculo entre el progreso en pro de la justicia social y del trabajo digno, reafirmando el papel que la economía social y solidaria puede desempeñar en la reconstrucción postpandémica. Las conclusiones se han concebido en un espíritu de diálogo social y se estructuran en 5 puntos principales. Voy a explicarlos brevemente. En la primera parte se llama la atención sobre las relaciones entre la ESS y la OIT, incluida la Declaración de Filadelfia, además de otras declaraciones que reconocen la contribución de la economía social y solidaria en el desarrollo sostenible. Sobre esta base, la parte 2 proporciona una serie de definiciones de la economía social y solidaria. Es la primera vez que se llega a una definición acordada a nivel internacional. No ha sido una tarea fácil, pero se ha llegado a una definición consensuada que reconoce que la ES engloba a muchas organizaciones que están implicadas en actividades económicas, sociales y ambientales en pro del interés colectivo. También se ha reconocido que estas organizaciones de la EES ponen en práctica unos valores que son coherentes con la justicia, el cuidado del planeta, la transparencia, la rendición de cuenta, la cooperación voluntaria, una gobernanza democrática, una independencia y una autonomía y la reconocimiento de los papel de cada uno. También ha permitido identificar unos temas transversales que incluyen cooperativas, empresas sociales y otras entidades que operan de acuerdo a los valores a los que me acabo de referir. Sobre la base de esta definición, la parte 3 esboza una serie de desafíos que están por delante. Una de las cuestiones que ha salido ha sido la necesidad de abordar las causas raíces del trabajo informal y operar esta transición de lo informal a lo formal. Y hacer todo esto en una transición hacia una sostenibilidad, creando trabajos dignos y sostenibles y promoviendo la inclusión en particular para las mujeres y los grupos marginados. También se ha dicho que esto se puede hacer involucrando los gobiernos y los partners sociales que desempeñan un papel fundamental en la transición socioeconómica y hacia la sostenibilidad. Desde la obligación de respetar
los principios fundamentales en el trabajo, en las organizaciones ESS. También se tiene que establecer un marco que sea coherente con los valores de las entidades ESS. La última parte, la parte 5, proporciona una serie de recomendaciones y concluye destacando la importancia de seguir trabajando en colaboración con la Oficina de Derechos Humanos y sobre todo cuando se trata de recomendaciones políticas, de capacitación, y ahora en la oficina de la OIT está promoviendo la creación de un sistema multilateral, incluida el grupo de Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria, el grupo de trabajo. Estas conclusiones proporcionan una lista no exhaustiva de las iniciativas a nivel de Naciones Unidas como oficina de la OIT. Creemos que esto contribuye a la promoción del trabajo de estas entidades. Se está también transformando en un plan de acción que será sometido a la reunión de noviembre de este año. Este plan pretende seguir involucrando a los sectores de base de la OIT, las organizaciones de base de la OIT. Y con esto te agradezco, Judith, haberme dado la palabra y te la devuelvo. Gracias. Gracias, Valentina. Ha sido una presentación muy interesante. Destaco la importancia de la justicia social, el papel de las entidades ES en afrontar los desafíos que tenemos delante, y el hecho de que la ESS aborda las causas raíces de los problemas y de la desigualdad actual. Y cómo podemos hacer que haya una verdadera mandato para asegurar que haya una implementación de todos estos principios. Chantaline, perdón, pero nos ha llegado parte del sonido. Ha sido nombrada vicepresidente recientemente del grupo de trabajo que ha sido creado en 2013-2014. Gracias, Judith. Pido disculpas por los problemas técnicos esta mañana y ahora estoy conectada a través de mi móvil. Bueno, la pandemia del COVID, la guerra en Ucrania han expuesto muchos puntos vulnerables de nuestros sistemas. El mundo ya estaba llegando a los ODS con retraso antes, pero ahora estamos en una situación que parece difícil en la que parece difícil que lleguemos a estos objetivos. No podemos volver a una normalidad previa y mantener el status quo de nuestro sistema. Tenemos que pensar en un sistema económico que dé mejores resultados para la gente y para el planeta. Hemos estado pensando en los objetivos de desarrollo sostenible desde el 2019. Estamos pensando en distintos, digamos, ladrillos para llegar a esta
estos objetivos. Queremos poner a las personas en vez de la economía en el centro y desarrollar, alcanzar objetivos socioeconómicos. El ESS describe unos objetivos que todos conocemos. Muchas veces estos implican empresarios, trabajadores y, por ejemplo, debido a sus objetivos sociales, estas entidades son agentes naturales de transformación y contribuyen al crecimiento económico, además del trabajo digno. Dan también acceso a un grupo mucho más amplio de actores que contribuyen no solamente a la economía, sino también a una mejor gobernanza. La mayoría de las entidades ESS intentan rellenar un hueco que ha sido dejado por el Estado. Finalmente, las entidades ESS operan en todos los sectores y ayudan a alcanzar muchos ODS. Hay un documento que estamos finalizando en este momento sobre este tema. Volviendo al tema del grupo de trabajo ESS, como se dijo, se creó en el 2013 con el objetivo de promover la SS dentro del sistema de Naciones Unidas y para acelerar también la descentralización en el alcance de los ODS. Comprende a muchas organizaciones, también a nivel regional. Una de ellas es RIPES, a la que agradecemos la organización de este evento. También está el Foro Internacional del ESS y hemos visto en los últimos años un interés creciente por la economía social y solidaria. Hemos llegado a un acuerdo sobre un plan de acción con 3 áreas de trabajo en nuestra agenda interagencia. En la primera, pensamos en la transversalización del ESS y mejora del perfil de la SS. Creemos que estamos en un momento propicio para dar un empujón a este tipo de actividades. Creo que la resolución de la que ha hablado Valentina es un paso en la dirección correcta. Además, algunos gobiernos están preparando documentos sobre la economía social y solidarias que están a punto de ser aprobados, fundamentalmente el gobierno francés y español, que están abriendo un poco camino para otras regiones del mundo. Una de las razones por la que la resolución es muy importante es porque en primer lugar, estamos ahora operando bajo una única definición y también podemos dar prioridad a la ESS frente a otras alternativas que no promueven los ODS. Segunda prioridad, alentar el intercambio de conocimiento. Ahí tenemos un documento de posición, muchos de ustedes han contribuido y también gracias a diversos gobiernos tenemos los fondos necesarios para un repositorio en línea multilingüe sobre documentos de ESS y de esa manera se documenta ese avance en los ODS. También existe un
repositorio, una enciclopedia de la ESS que también está ahora disponible. Tercera prioridad, elaborar ámbitos de estrategia de intervención sobre ESS. Pensamos que es crucial contar con programas operacionales para reforzar los marcos reglamentarios de ESS a escala nacional. Eso es crucial. Existen muchos obstáculos a día de hoy en las legislaciones de los países para que las empresas se puedan registrar. Como grupo también estamos preparando una propuesta para los ODS para seguir el enfoque único de la ONU. También nos centramos en el liderazgo de las empresas, en diferentes comisiones económicas, CEPAL y otras. Estamos ahora alentando esa colaboración desde el grupo de trabajo. Queremos también participar en el ámbito internacional. Pensamos que la importancia de las empresas, incluyendo las de ESS, es fundamental para atajar las crisis en el mundo. Debemos incluir a los actores ESS. Eso es clave para cumplir con la promesa de la Agenda 2030 para un desarrollo inclusivo, sostenible y para una recuperación que no deje a nadie atrás. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Chantal. A partir de lo que has dicho, es que no estamos llegando a cumplir los ODS en parte debido a la pandemia y también por la guerra en Ucrania, y también añadiría yo el empeoramiento de la crisis alimentaria. La economía social y solidaria establece los principios para poner a las personas por encima de los beneficios, lo que se llama la primacía de las personas sobre los beneficios. Y es un enfoque centrado en derechos humanos, que defiende el medio ambiente, el planeta. Y yo pondría el acento en ese enfoque de los derechos humanos. También persigue deslocalizar la economía en un momento en el que se interrumpen las cadenas de suministro. Es un concepto también transversal. Y las publicaciones recientes y la Conferencia Internacional del Trabajo también ha elevado el perfil de la economía social y solidaria. Y también, por supuesto, hablamos de la excelente enciclopedia que se está lanzando. Dicho esto, pasamos a escuchar a Toni Moore, parlamentaria y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Barbados. En la Conferencia Internacional de Trabajo tuvo la responsabilidad de presidir el grupo de los trabajadores. ¿Dónde ve la importancia de la ESS a partir de los trabajadores? ¿Qué papel pueden desempeñar las organizaciones de trabajadores para promover la ESS y el trabajo decente? Toni, adelante. Muchas gracias, Judith. Hola a todo el mundo. Era una responsabilidad, pero fue un momento excitante. Desde la bancada de los trabajadores en la conferencia hemos luchado para que se incluyese la economía social y solidaria en la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo. Como lo ha dicho Valentina, después de 103 años, las organizaciones de los trabajadores comparten sinergias con la economía social y solidaria a partir de nuestras raíces históricas que se asientan en la promoción de la democracia, en la justicia social y economía social y los derechos humanos. Ha sido, por tanto, un momento trepidante para poder liderar el grupo de trabajadores en la discusión de la conferencia del trabajo, que se centró en una parte muy importante de la economía que no va únicamente de la economía, sino que reconoce la dimensión social y medioambiental como cuestiones transversales. Y lo hemos escuchado ya esta mañana, que coloca a la persona sobre los beneficios. Por tanto, la perspectiva de los trabajadores
es esa, que parte de un legado histórico y que también considera la noción completa de la ESS y la justicia social. Por eso para nosotros es tan importante la ESS. Nos identificamos con el concepto de la ESS. Con respecto a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ESS está adecuadamente situada y es clave para alcanzar los ODS. Y hemos visto que nos queda aún trabajo para conseguirlos. El objetivo de la ESS es equilibrar la dimensión económica, social y medioambiental del trabajo. Contribuye a un mejor futuro para las personas, la prosperidad, la paz, la cooperación, la solidaridad, etc. Por eso la ESS reduce desigualdades. Sugiero, por tanto, una convergencia entre el papel de la ESS y también la perspectiva de los trabajadores a la hora de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que aunan la justicia social, la productividad del empleo, el trabajo decente, la mejora de las normas de trabajo, etcétera, etcétera. Antes de entrar en los ODS, agradezco a Valentina por presentar el contexto del documento que se acaba de aprobar, las conclusiones que se aprobaron hace algo más de un mes ahora en la Conferencia Internacional del Trabajo, y fue muy importante para nosotros que se llegase a una definición de la ESS, reconociendo que es la primera definición formal de la ESS y que se basa en principios de cooperación voluntaria, etc. Era importante distinguir la ESS de la actividad económica regular y poner el acento sobre la primacía de la persona, sobre los beneficios, el uso de ganancias, excedentes en beneficio de las personas, para que eso se traduzca también en los diferentes países y que se pongan en práctica diferentes valores que tienen que ver con la definición de la ESS y el cuidado de la persona. En esa definición nos comprometemos a que la ESS pueda arrojar luz sobre lo que muchos a menudo no ven, de lo que se habla como los puntos ciegos en las estrategias a la hora de abordar los factores determinantes, la desigualdad y el desarrollo insostenible y las relaciones desiguales entre países y entre personas. La ESS se centra en la ciudadanía activa, en la participación, y ahí es donde se relaciona con los ODS. La ESS contribuye a la aplicación de todos los EDS. Y ahí lo crucial se identifica en el ODS 17, cuando hablamos de los medios de la aplicación y revitalizar las alianzas globales en pro del desarrollo sostenible. Es decir, para alcanzar los ODS tenemos que pasar por ahí. Y si aceptamos que ese ODS 17 es fundamental, entonces hay que darle peso a la creación de alianzas en torno a la ESS. Es fundamental y por eso las conclusiones relativas al trabajo decente y la ESS identifican la necesidad de intensificar y ampliar las alianzas en torno a la ESS por parte de la OIT y alentar esas alianzas en las diferentes redes entre los diversos actores, empleadores, trabajadores. La OIT está diciendo que existe ese papel de las alianzas y los mandantes de la OIT deben remar en la misma dirección si queremos aprovechar el potencial de la ESS a la hora de alcanzar los ODS y que sean una realidad. Hablo muy brevemente de algunos ámbitos
clave en la ESS. Como digo, la ESS es crucial para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenibles, pero subrayo, por ejemplo, el segundo, el ODS 2, el relativo al hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición. Ahí la ESS se centra en la agricultura, la provisión de alimentos. Así será clave la ESS para alcanzar el ODS 2. Luego tenemos otros objetivos asociados con el trabajo doméstico, el empoderamiento de la mujer, el ODS 4 y 5, la participación activa de las organizaciones de la ESS. Se reconoció en la discusión de la OIT. La ESS implica a las mujeres y también otros ámbitos no tradicionales. La participación activa de la mujer en la ESS tendrá repercusiones indirectas en el empoderamiento de la mujer y alcanzar el objetivo de la igualdad de género. Por eso, la ESS se considera importante a la hora de lograr objetivos relativos al ODS 9, empleo, infraestructura, etc. Y hablando de empleo, la ESS tiene su papel también, por eso la discusión de la OIT entre la ESS y el trabajo decente es fundamental. Es la ocasión de valorar el papel de la ESS a la hora de facilitar trabajo decente y trabajo con sentido. Y eso suma en el logro de los ODS a la hora de equilibrar la dimensión económica y social del trabajo. De nuevo, repercusiones positivas indirectas que contribuye a la transición de la economía informal a la economía formal, donde las personas tienen derechos, en concreto el derecho a la protección social, las prestaciones de los principios fundamentales del trabajo, etc. Y esta discusión era excitante en la OIT. Se añade también a los convenios existentes. También la ESS contribuye a la producción sostenible, el consumo sostenible, los ODS 7, 12, 13, y podría seguir con la lista. Estos son algunos ejemplos únicamente que muestran la importancia de la ESS en transformar nuestra sociedad hacia una sociedad más sostenible. Nos queda tela por cortar y tenemos todos los mandantes que aceptar el mandato presentado por estas conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo. Solo así podremos alcanzar los ODS, desde los mandantes de la OIT. Yo creo que podemos posicionarnos al frente de esta carrera hacia los ODS. Somos optimistas, queremos que lo logremos para 2030 y si no, poco después. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Gracias por ese insumo tan interesante. Yo me quedo con la manera en que la ESS apoya la democratización de nuestras sociedades. Me quedo en cómo la justicia social y los derechos humanos son puntos ciegos estructurales. Se requiere formalizar la economía informal excluida de la protección social. Y el peso de las alianzas, en efecto, fundamental. Puntos muy interesantes de tu intervención. Pasamos a escuchar a Antonella Noya,
jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación de la OCDE, miembro del Grupo de Trabajo Interinstitucional. La OCDE recientemente adoptó la recomendación sobre ESS e innovación social. ¿Cómo consideras que este gesto encaja en el panorama que se nos ha presentado? Muchas gracias, Judith, por la invitación. Muchas gracias a RIPES por organizar este evento junto con el resto de entidades. Y sí, considero que las recomendaciones de la OCDE, adoptadas, por cierto, el mismo día que las conclusiones de la OIT, una fecha histórica, sin duda, pues como digo, la recomendación de la OCDE encaja perfectamente en las principales iniciativas y debates internacionales. Iniciativas que persiguen incrementar la sensibilización y la comprensión con respecto a la ESS y la innovación social también, que se incluye en la recomendación de la OCDE. La recomendación también subraya las principales contribuciones de la ESS en nuestras economías y nuestras sociedades. Les explico muy brevemente, desde el punto de vista técnico, nuestra recomendación. Se trata de uno de los 176 instrumentos jurídicos adoptados por la OCDE. Pero es un término algo confuso, porque la recomendación no es jurídicamente vinculante, ¿cierto? Pero parte del compromiso de los países de la OCDE que la adoptan. De hecho, esta recomendación ha sido adoptada por todos los países de la OCDE, 38 países. Adoptada a nivel ministerial por el Consejo de la OCDE y además los países que se quieren adherir a la OCDE o cualquier país en el mundo, de hecho, puede adoptar esta recomendación. De momento, hemos recibido la petición de Brasil, Marruecos, Rumanía y Croacia para precisamente adoptar este instrumento. Y ya entrando en el debate, no creo que deba repetir lo que el resto de colegas ya han mencionado. ¿Por qué la economía social y solidaria es tan importante? Eso justifica también por qué la OCDE ha decidido en este momento actual adoptar esta recomendación. Como recordarán, la OCDE ha trabajado en torno a las empresas sociales y la ESS en los últimos 25 años, con lo cual esta recomendación aglutina todo el conocimiento acumulado y también se construye a partir de la labor que ha realizado la OCDE en la Comisión Europea. La recomendación, por tanto, se aplica en todos los niveles gubernamentales, nacionales, subnacionales. Y esto es así porque la economía social y solidaria no es importante únicamente a escala nacional, sino que también asienta sus raíces en las redes formales e informales, en lo local. Y, por supuesto, es fundamental construir comunidades firmes locales. Bien, ¿y qué incluye la recomendación? Les invito a que visualicen el ecosistema político normativo para la economía social y solidaria. Imaginen una rueda y
la dividimos en 9 bloques, 9 componentes, y estos son los principios rectores o los elementos que hemos identificado en la recomendación. Como ha dicho Valentina, les invito a pasar revista a estos bloques, elementos. Se trata de promover una cultura de la economía social, diseñar reformas facilitadoras, apoyar la financiación, permitir el acceso a mercados públicos y privados, reforzar las capacidades dentro de la economía social y fomentar y promover la producción de datos y la innovación social. Nosotros hemos visto este ecosistema desde el principio, desde una perspectiva holística, es decir, todos estos aspectos están interrelacionados. Los decisores políticos, cuando deciden mejorar este ecosistema, tienen que tener un enfoque holístico, aunque obviamente entendemos que hay prioridades en distintos países que podrían hacer que los decisores se centren en un pilar frente a otros, pero luego todo está interrelacionado. Por ejemplo, ahora mucho se está moviendo en el frente del jurídico. Este marco se basa en una idea, es decir, por ejemplo, promover la cultura de la economía social. Eso quiere decir que allá donde la sociedad civil lo intenta, la economía social lo desarrolla. Y luego ha habido una serie de unidades que desarrollan cada sección y dentro de ellas hemos identificado un cierto número de subprincipios que ofrecemos a los decisores políticos para que les sirvan de inspiración. Luego voy a subir el enlace a las recomendaciones para que podáis leerlas. Pero habréis entendido que lo que queremos es aprovechar lo que se ha hecho en el trabajo de en los últimos 20 años en sectores que son críticos para la ESS, acceso al mercado, acceso a la financiación, y obviamente estas recomendaciones se centran en lo que es el papel de los decisores políticos para promover la economía social, pero intentan también englobar ahí la importancia de las redes, de las empresas tradicionales y cómo estos dos mundos se pueden solapar y trabajar de forma conjunta. No voy a entrar en detalle de las distintas secciones de las recomendaciones, pero quisiera insistir sobre en dos ámbitos que no estaban incluidos en el ecosistema tal y como lo ha diseñado la OCDE inicialmente. Y estos ámbitos son la producción de datos y la innovación social. De hecho, nosotros empezamos a trabajar sobre la innovación social desde el comienzo del año 2000, pero no lo considerábamos como parte de un ecosistema más amplio. Y en los últimos años ha quedado claro que apoyar la economía social requiere también cuantificar su contribución, entender, por ejemplo,
medir una serie de aspectos cuantitativos y para ello estamos dando algunas directrices a los decisores políticos. Creemos y esperamos que estas recomendaciones ayuden a mejorar la imagen de la economía social y reducir del desfase que existe entre estas entidades y otras entidades de la economía. Esto, como decía, es fruto de un trabajo de 20 años, pero también es el punto de partida de una nueva fase en la que tiene que entrar la OCDE, porque en 5 años, dentro de 5 años, tendremos que informar sobre el avance de la implementación de estas recomendaciones, así que seguiremos ayudando a las distintas organizaciones para la implementación. Estamos preparando un toolkit para la implementación y ahí necesitamos vuestra ayuda porque estamos utilizando ejemplos de buenas prácticas que podríamos utilizar para dar ideas a la hora de implementar estas recomendaciones. Y esto nos debería de poder ayudar a hacer que las entidades de la economía social ayuden a muchas cosas y entre ellos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles. Hay muchos estados, incluso Brasil, Marruecos y Croacia, que están apoyando estas recomendaciones. También tienen el apoyo de la Comisión Europea. Hay muchos elementos, incluso uno que has mencionado y que no había sido mencionado hasta ahora, que es medir el impacto. También se habla del acceso a los mercados, a la financiación y también garantizar de que haya un papel importante desempeñado por los decisores políticos. Estás, por tanto, intentando buscar ejemplos de políticas que hayan contribuido a la promoción de la economía social. Hasta ahora hemos oído hablar a mujeres y ahora voy a dar la palabra al primer representante de un estado, Pilar Boulanger. Es Arnaud Boulanger, pido disculpas, que es representante del Tesoro de Francia, del gobierno francés. Hay cierto consenso en este momento, que es la resolución, que es lo que representa la resolución de Naciones Unidas sobre la economía social. ¿Cómo ves el impacto ¿Cómo ves cuál será el impacto en Europa, en todo el mundo? Gracias por darme la posibilidad de expresarme en francés. Saludo a las caras conocidas que veo aquí en la pantalla y que saludo con mucho cariño. Me permito hablar de la iniciativa que ha lanzado Francia en 2019, que se llama Pact for Impact, Pacto para el Impacto, que es una iniciativa que tiene la ambición común y reúne a muchas partes interesadas de la economía social y aspira a promover una mayor visibilidad a escala internacional. Esta iniciativa ha sido concebida como un proyecto de diplomacia público-privada complementaria a otras iniciativas internacionales existentes. Se trata, por tanto, de una alianza global
que es a la vez una plataforma de diálogo y de recursos, pero al mismo tiempo una herramienta de incidencia y un vector de conocimiento. Pact for Impact tiene, por tanto, una gran ambición y Francia desea proporcionarle los medios para conseguir sus resultados. Esto está garantizado por el grupo SOS, que hoy está financiado por el Ministerio Francés de la Economía y de Finanzas, en el que yo trabajo. Hay actualmente un gran número de entidades que participan, unos 700, y más de 40 estructuras que contribuyen a su agenda de trabajo. Ha sido reconocida por la Red Internacional de Empresas Sociales Catalyst 2030, que le ha concedido el premio 2022 y este premio reconoce el trabajo que ha sido desarrollado a 3 niveles. En primer lugar, la implementación de la creación de un espacio para compartir las buenas prácticas. En segundo lugar, la creación de una red de actores privados y públicos de la economía social y solidaria. Y sobre todo la creación, en tercer lugar, de una alianza que haga mover las cosas a nivel internacional. Hay que decir que Pact for Impact se ha implicado mucho para promover el borrador de resolución de Naciones Unidas sobre la ESS, poniendo en valor el trabajo ya realizado por muchas entidades como la RIPES y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la ESS. Este trabajo está a punto de conseguir, de alcanzar unos hitos. Tenemos ya a 8 países federados: la Argentina, Camerún, España, Francia, Gabón, Irlanda, Senegal y Togo. Y esperamos que otros estados se unan en las próximas semanas a este proyecto. En Francia, el ministerio del que forma parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, es muy favorable a esta iniciativa, y nos hemos reunido ya con otros ministerios europeos para hacer progresar este proyecto, y nos reuniremos con todas las partes interesadas en Nueva York para compartir ideas. Nos parece que la economía social y solidaria tiene un enorme potencial para dar una respuesta a los desafíos a los que nos vemos confrontados en este mundo en profunda transformación. Francia cree firmemente en los principios, los valores y las prácticas de la ESS, y este compromiso se ha concretado en el nombramiento de un secretario de Estado encargado de la economía social y la vida asociativa, Madame Marlène Schiappa. Y en este contexto, la resolución de Naciones Unidas reitera la importancia de la ESS y cómo es una herramienta a medida de los desafíos actuales. Este reconocimiento internacional nos permite disponer de una definición común, como ha sido el caso de la resolución de la OIT,
y esto podría dar lugar a una convergencia de los cuadros jurídicos, así como un reconocimiento mutuo de las entidades de la economía solidaria y social y solidaria, que permitiría mejorar el acceso a las competencias, a la financiación y, en general, mejorar la visibilidad de estas entidades, que es todavía escasa, aunque contribuye mucho, por ejemplo, en Francia, a nuestra economía. Esperamos que esta resolución de Naciones Unidas promoverá mayormente la convergencia de los cuadros jurídicos nacionales y, por tanto, facilite la promoción de una comprensión común y un reconocimiento mutuo de las entidades de la economía social y solidaria. Podemos decir que actualmente estas entidades están todavía demasiado marginadas dentro de las construcciones de las fronteras nacionales, y esperamos poder promover las buenas prácticas y las buenas soluciones locales a nivel transfronterizo. Y esto se podría hacer en forma de cooperativas o de consorcio, y el trabajo que ha hecho la OIT y Naciones Unidas, además del trabajo de la OCDE, podría ser útil en este sentido, y la resolución de Naciones Unidas sería un complemento a todo lo que ha sido alcanzado hasta ahora por la OIT y la OCDE. Pensamos, en conclusión, que el 2022 será un año clave para la economía social y solidaria. Tenemos que seguir y avanzar lo más rápidamente posible hacia la Asamblea de Naciones Unidas, y esperamos concluir este proyecto de resolución en el año 2022. Gracias, Judith. Te devuelvo la palabra. Gracias, Arnaud. Me parece que este es un momento muy interesante en la historia de la economía social y solidaria, y como mujer irlandesa soy particularmente contenta y orgullosa de que mi país apoye la resolución de Naciones Unidas y esta iniciativa, además de los demás países que has mencionado. Tenemos muchos oradores todavía. Voy a intentar pediros que os mantengáis en los tiempos que se os han asignado, porque no tenemos mucho tiempo. Y ahora quisiera dirigirme a España. Maravillas, Spin Sáez. Tu ministerio, su ministerio, es el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ha sido muy implicado a nivel local, nacional, regional e internacional en la promoción de la ESS. Podría ser su país quizás uno de los principales promotores de esta declaración. Es un compromiso muy importante. ¿Cómo ves la importancia de esta resolución de Naciones Unidas en un momento en el que el mundo está luchando en tantos frentes distintos y crisis distintas? Le doy la palabra y le pido que por favor se mantenga en los tiempos que se le han asignado. Gracias. Muchísimas gracias, Judith, y sobre todo mi agradecimiento por la oportunidad de compartir este evento junto a tantas personas comprometidas con la economía social y solidaria, con el trabajo decente y también con la innovación social. Un compromiso que supone que hemos de apostar por la transformación de la economía y transitar a un modelo más sostenible social y medioambientalmente. Un modelo que ya cuenta con un referente consolidado, que es el modelo de la economía social y solidaria. Sin duda, el momento es ahora. Las evidencias de que las sucesivas crisis han generado una fractura en términos de igualdad
en términos de ciudadanía y de democracia, en términos medioambientales, nos obliga a asumir compromisos y a ejercer responsabilidades. Y así lo hemos entendido desde el Gobierno de España, desde el inicio de nuestra andadura, incorporando entre nuestras prioridades la economía social, porque creemos que se trata de un modelo que funciona, es un modelo a la medida de las personas y es un modelo concebido para las personas. Los principios y los valores que definen la economía social, que son principios y valores que ya están incorporados a estas dos recomendaciones aprobadas de manera reciente, son los principios y valores que se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por tanto, estamos ante una forma de hacer economía imprescindible para garantizar un futuro sostenible. En este sentido, estamos trabajando para consolidar un ecosistema favorable para la economía social. En España contamos ya con una ley de economía social que de hecho ha cumplido 11 años recientemente, así como con una estrategia estatal de economía social que afecta o cuenta en su ámbito objetivo con 43.000 empresas que representan el 10% del PIB nacional y que generan en este momento más de 2.300.000 empleos directos e indirectos. Hemos aprobado también de manera muy reciente un plan estratégico para la recuperación y la transformación de la economía social y transformación de la economía de los cuidados. Es un plan estratégico financiado con los fondos de recuperación de la Unión Europea que va a permitir invertir más de 800 millones de euros para acelerar los procesos de cambio y de transformación del sector de los cuidados, poniendo como protagonista a la economía social como un verdadero agente transformador de nuestra economía. La experiencia y la andadura de las diversas entidades que componen el tejido de la economía social nos muestran que constituyen un aliado imprescindible, un agente, como decía, un agente de cambio para transitar a un modelo mejor, en el que las personas recuperen la capacidad de decidir sobre cuestiones vitales en su día a día de manera democrática y responsable. I think we may have lost Maravilla. Vaya, parece que hemos perdido la señal de Maravillas. So I don't know what to do to bring you back, Maravilla. No sé muy bien lo que puedo hacer para retomar la señal, indica Judith Hitchman. Bueno, hablaba de la creación de ecosistemas que apoyan a la ESS, un elemento esencial para ayudarnos a avanzar con respecto a nuestros objetivos. Bien, pues pasamos a la siguiente intervención. Escuchamos a Dr. Mohammad Radi bin Abdul Razak. Desde el Ministerio de Desarrollo Empresarial y Cooperativas de Malasia, secretario general adjunto de Políticas y Vigilancia. ¿Puede decirnos cómo en Malasia la ESS es un motor para el emprendimiento social y cómo provoca cambios? Muchas gracias por la pregunta, Judith. Según la OIT, la economía social y solidaria hace referencia a las organizaciones y empresas que se centran en principios de solidaridad y participación en la producción de bienes y servicios al tiempo que se respeta la dimensión económica y social. En ese sentido, Malasia ha redactado un documento que define la empresa social como una entidad registrada
con fines específicos que sigue un modelo financiero que respeta los desafíos sociales y medioambientales en beneficio de la economía y los beneficiarios. Es una definición que incluye diferentes empresas, ONGs, instituciones u entidades que trabajan en el ámbito de la ESS con objetivos sociales y medioambientales, siempre respetando el principio de la ESS como lo define la OIT. Las empresas sociales presentan ventajas a la hora de abordar los desafíos sociales, económicos y medioambientales en todo el mundo. Las empresas sociales se ven reconocidas por los gobiernos, en nuestro caso el nuestro, para identificar y abordar las necesidades de diferentes grupos. Habida cuenta de la importancia de la ESS en la economía de Malasia, el gobierno ha elaborado un documento para 2030 estableciendo el ecosistema ideal para generalizar la economía social y alentar un entorno propicio para la ESS. Incluye 45 iniciativas y otros objetivos que se alinean con las aspiraciones de la visión de la prosperidad compartida 2030 del país, y también se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La empresa social será un agente de cambio a la hora de establecer la hoja de ruta de Malasia para las diferentes metas y objetivos. Un plan de acción nacional, por ejemplo, para abordar los desafíos económicos y sociales del país. Bajo ese plan, las empresas sociales representan instrumentos clave a la hora de abordar cuestiones como la pobreza. Ese plan de acción nacional sigue la dimensión de la ESS, el empoderamiento económico, la sostenibilidad medioambiental, la innovación social. Se reconoce la contribución de la empresa social para generar políticas que tengan impacto social y medioambiental. Seguirá este plan para poder ayudar a la constitución de empresas sociales. Malasia apoya la agenda de los ODS y alienta la creación de la empresa social. Se espera que para 2030 el movimiento de la empresa social sea reconocido como un principal contribuyente a la hora de generar una economía inclusiva y resiliente. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. De las diferentes maneras en que Malasia apoya la ESS, ha sido muy interesante escuchar su perspectiva. Denison Jason, como ex presidente del Consejo Asiático de Economía Solidaria, ¿nos puede dar un panorama general de la ESS en Asia? Muchas gracias, Judith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También soy yo malasio, aunque aquí intervengo desde el Consejo Asiático de Economía Solidaria. Se trata de un asociado intercontinental de RIPES y representamos el continente asiático. 48 países en el continente, la región más poblada del mundo, 4.500 millones de habitantes. No obstante, la pobreza extrema sigue siendo importante. Más de 26 asociados activos. Es interesante escuchar las prácticas locales, los marcos de ESS, de los asociados sobre el terreno. Y el debate
hasta ahora ha sido muy interesante en cuanto a políticas para constatar el impacto de los movimientos sobre el terreno. Yo quiero compartir con ustedes 5 enseñanzas de nuestra experiencia sobre el terreno, ya sea en el sudeste asiático, el sur de Asia o Asia Oriental, desde donde vienen nuestros socios. Primero, las asociaciones sobre el terreno son resilientes en el contexto de reconstruir mejor, en el contexto de la pandemia. Ese es el tema principal del Foro Político de Alto Nivel este año. Las comunidades locales identifican sus maneras de reorganizarse y salir de las crisis. Son resilientes. En segundo lugar, Francia, España, la OCDE, Malasia, reconocen los modelos económicos alternativos y su papel. Por eso se abre una oportunidad adecuada de mejores prácticas de compartirlas sobre el terreno y prácticas ya existentes. Prácticas que se puedan replicar para hacer avanzar los ODS y llegar a los grupos objetivos según el precepto de no dejar a nadie atrás. Y en ese contexto, la innovación social sobre el terreno también desempeña su papel. Necesita documentarse de mejor manera. Tiene en cuenta la inclusión, nuestros proyectos sobre el terreno están dirigidos por mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, otras comunidades. Y lo que ha subrayado Francia, España y también Malasia es la necesidad de disponer de marcos políticos firmes. Creo que puede ser pertinente subrayar algunos ejemplos en los que se centra el HLPF, que se centra en la educación de calidad, en el ODS 4. El sur de India aborda cuestiones de tenencia de tierra y también pone el acento en la educación. 180 escuelas primarias y secundarias empiezan a abordar cuestiones económicas para empoderar a las comunidades, respetar el equilibrio de género, etc. Y hablando del género, lo de S5, HoldNet es una entidad con gran presencia en Asia, en Pakistán, en Filipinas, en Tailandia. Esta organización, en Tailandia en concreto, organiza a los trabajadores informales en Bangkok y les brinda cuidados sanitarios. En concreto, la ciudad de Bangkok ha excluido a estos trabajadores y ha forzado a que se manifestaran en la calle para defender su inclusión en la economía formal. Y ahí nuestro socio se ha implicado mucho. Luego, con respecto a lo de S15, nuestro socio sobre el terreno en Nepal tiene una labor muy importante. Y luego si hablamos de alianzas, ya sea en Malasia, en Japón, en Indonesia, también tenemos un ejemplo muy dinámico de bancos rurales, tiendas rurales que empoderan a las personas sobre el terreno. Voy concluyendo, Judith, y creo que la situación está cambiando a escala internacional para las instancias normativas. Se reconoce este cambio, empezando por la OIT. Existe un enorme movimiento y debemos aprovechar ese impulso. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda RIPES. Gracias, Judith. Muchas gracias, Denison. Muchas gracias por estos insumos tan interesantes. Con respecto a las enseñanzas, la resiliencia sobre el terreno, pues esa es una lección con la que nos quedamos. Se interrumpe la señal de Judith, informa al intérprete.
Lamentamos interrumpir el servicio de interpretación, a ver si mejora el sonido. Bien, quedan 2 participantes. Vamos a pasar a América Latina. Fulvia Farinelli, economista de Naciones Unidas, experta en Argentina, a cargo de la estrategia Unidos en la Acción y también es miembro del grupo de trabajo interinstitucional. ¿Cómo ve la ESS como una palanca clave a la hora de dar efectividad a los ODS en el mundo convulso de hoy? Muchas gracias, hola desde el invierno argentino, y gracias por la invitación y gracias por organizar esta interesante sesión. Ya se ha dicho, la ESS es una herramienta poderosa para alcanzar los ODS, todos los ODS. Pobreza, trabajo decente, igualdad de género, seguridad alimentaria, producción y consumo sostenibles. Dada la transversalidad de los ODS, la ESS representa una plataforma clave para aplicar la reforma del sistema de las Naciones Unidas, lo que se conoce como la Estrategia Unidos en la Acción. En nuestro marco de cooperación, en nuestro plan de aplicación, acordado por el gobierno argentino, las actividades relativas a la ESS, bajo el pilar de desarrollo económico, también llegan al pilar social y medioambiental. No obstante, he de decir que en su conjunto la atención que suscita la ESS sigue siendo incipiente. Aprovecho esta ocasión para defender firmemente la financiación de las Naciones Unidas para apoyar las actividades ESS. Somos conscientes de que la financiación conjunta ha sido instrumental para generar cooperación, sinergias y planificación conjunta en los ámbitos prioritarios de las Naciones Unidas, donde podemos ver que se requieren impulsar los ODS como la protección social, la transición justa, equilibrio de género. Y desde el terreno puedo garantizarles que una financiación de las Naciones Unidas para apoyar la ESS desde diferentes ámbitos podría marcar la diferencia. En ese sentido, reitero la importancia de las conclusiones recientemente adoptadas en la conferencia de la OIT, incluida el establecimiento de una definición reconocida. Fundamental, no solo para la OIT, sino para todo el sistema de las Naciones Unidas. Esto llega hasta el terreno y agradecemos este progreso sustantivo. Progreso alcanzado gracias al diálogo tripartito en la OIT. Huelga decir que los desafíos clave de la ESS, que se subrayan en las conclusiones, la necesidad de entornos reglamentarios, mejor acceso a la financiación de servicios, mejorar la productividad, el desarrollo de competitividad, etc. Pues, todo eso podemos alcanzarlo gracias a un sistema de las Naciones Unidas coordinado en los países. Algunos ejemplos a escala nacional. Subrayo algunos puntos. Uno, muy sentido para mí, es la contribución de la ESS a la transición justa. Aquí en Argentina, bajo un programa, estamos cuantificando el empleo verde en el sector de las cooperativas y el autoempleo, ámbitos clave, y se espera que la Estrategia Nacional para la Promoción del Empleo Verde pueda ser una realidad con el apoyo de los diferentes asociados. Se espera que pueda contribuir a alcanzar una mejor formación, trayectorias profesionales, mejorar las condiciones de empleo, etc. Apoyar también a las empresas recuperadas por los trabajadores, habrán escuchado sobre ello. También menciono otro aspecto innovador, fundamental, relativo a la promoción de la ESS a escala local. Aquí les hablo de la ciudad de Buenos Aires. De diciembre de 2020, durante el confinamiento por la pandemia, la ciudad
adoptó una ley sobre la promoción de la ESS en la ciudad bajo los auspicios del Ministerio Local de Desarrollo Humano. En el sistema de las Naciones Unidas estamos explorando diferentes vías de colaboración con las autoridades municipales de Buenos Aires para acompañarles en la aplicación de esa ley. Judith, ¿puede terminar, por favor? In fact, I would like to conclude by mentioning the work of CEPAL, of ECLAC here. Me gustaría concluir mencionando el trabajo de CEPAL, ECLA, que ha trabajado sobre la economía social y solidaria en países de América Latina, y es un documento importante que destaca la importancia de las entidades dedicadas a la economía social y solidaria, e indica que es una manera prometedora de promover el desarrollo sostenible. Concluyo diciendo que en el proceso de regionalización del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la ESS es muy importante para reforzar la capacidad de implementación a nivel regional y para asegurar una transición socialmente justa, equitativa, que asegure no solamente una transición ecológica, sino también un trabajo decente y realizar el futuro que queremos. Y aquí estamos listos para hacer frente a este desafío. Gracias y pido disculpas por haberte tenido que overwhelming impression that all levels estamos teniendo problemas a la hora de recibir el sonido de Judith. Son todos elementos esenciales en la movilización. Tenemos un último ponente, miembro de la Coalición Internacional del Hábitat, representante dentro del mecanismo de la sociedad civil y de los pueblos indígenas y líder de movimientos sociales en Brasil. Brasil tiene una larga historia en las políticas a favor de la ESS. ¿Cómo piensa que la ESS y la resolución de Naciones Unidas pueden ayudar a mejorar la lógica de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación? Muchísimas gracias, Judith, por la invitación. Creemos que este es un punto central para tratar de las distintas crisis que estamos viviendo y también las crisis que se prolongan porque tienen sus raíces en aspectos estructurales y históricos. Así que economía social y solidaria puede ser para nosotros la centralidad de esta transición para garantizar la soberanía alimentaria con bases en la agroecología, en los sistemas locales de producción y consumo de base sustentable y agroecológica. Así también que la economía social y solidaria nos da centralidad al debate de los derechos humanos y al mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO. Y también en nuestros movimientos sociales aquí en Brasil percebemos la necesidad de una respuesta coordinada y que debe estar de forma integral mirando para garantizar la renta básica universal, para tener condiciones de apoyar las comunidades que sustentan la agricultura, que son prácticas muy potentes en nuestros territorios, así como garantizar los programas de compras públicas y también una asistencia técnica para los pequeños productores de la agricultura familiar, los consumidores, los pescadores, recolectores, para que puedan trabajar de forma asociada, trabajar con bases en el cooperativismo y también trabajar de una forma más articulada desde la autogestión. Debemos también considerar la necesidad de esta recomendación traga más apoyo financiero a estas
iniciativas de la sociedad civil y de los trabajadores y trabajadoras. Así que deben los Estados miembros, instamos a todos que tengan su política nacional de economía social y solidaria con interfaces, como por ejemplo con el combate al hambre y la garantía de seguridad alimentaria y nutrición. Por fin, queremos invitar a todos ustedes a participar con nosotros de las consultas populares que el mecanismo de la sociedad civil y pueblos indígenas están en marcha, que es conocer los impactos de la pandemia y de las múltiples crisis en nuestras comunidades y territorios y cómo pueden crear medidas transformadoras para garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentar con base en la economía social y solidaria. Vamos a hacer una distribución de un correo electrónico que puedan las personas contestar a este cuestionario. También vamos a hacer consultas regionales. Aquí en Latinoamérica es en el día 14 y 15 de julio. Y también vamos a producir un webinario en septiembre para sistematizar y consolidar todas estas recomendaciones y prácticas que están en marcha en nuestras regiones para garantizar los derechos humanos a la alimentación adecuada. Así que la economía social y solidaria debe estar como un protagonismo en la transición y debe tener todo el apoyo de los Estados miembros y organismos internacionales para que se convierta en efectivo en respuestas a nuestras comunidades y como sujetos de derechos poder participar activamente de estas políticas con espacios como consejos, como espacio de construcción colectiva de las políticas públicas. O sea, para finalizar, también debemos considerar la importancia de la participación y el control social en la formulación e implementación de las políticas de economía social y solidaria. Este fue, aquí en Brasil, un importante legado de nuestras luchas y debemos tener siempre más gobiernos dedicados a procesos democráticos e inclusivos. Muchas gracias, Judith. And thank you so much. Muchas gracias, André. Simplemente tenemos aún 2 minutos antes del final del webinario. Lo sentimos mucho, pero no llega el sonido. Me gustaría agradecer a todo el mundo, a todos los que han hecho posible este webinario, todos los ponentes por sus contribuciones, las contribuciones que he ido resumiendo a medida que avanzaba el webinario. La economía social y central está centrada en las personas, en el planeta. Estamos moviéndonos, estamos en un momento de cambio de paradigma. El momento es ahora y todos seremos actores importantes en este momento de cambio. ¿Quieres decir alguna última dirigir algunas últimas palabras, Valentina, como co-coordinadora del evento y desde la perspectiva de la OIT? Sí, desde luego. Gracias, Judith. Tenemos aquí la vicepresidenta de este grupo de trabajo, así que quizás esté más autorizada que yo, pero efectivamente, como decías tú, estamos en un momento fundamental a todos los niveles, internacional, nacional y local. Y como han dicho muchos de los oradores, Tony, por ejemplo, hablaba de partenariados, de la importancia de estos partenariados que pueden desempeñar un papel importante en darle un nuevo impulso a la Agenda 2030. Así que tenemos que seguir trabajando todas juntas. Gracias, Chantaline. Una última palabra antes de cerrar. Quería agradecer, Ripes, y a ti en particular. Es muy importante y
estamos en el momento cierto, estamos en un momento de tránsito y tenemos que pensar en una transición, y la economía social y solidaria es parte de la solución, y haremos todo lo posible para cumplir este propósito. Gracias a todos los participantes, a los 70 participantes, y muchas gracias también al equipo de intérpretes que agradecen a su vez a Judith.